Andrea, bienvenida. Es un gusto que estés acá con nosotros. Es un privilegio además poder hablar contigo de primera mano sobre este beneficio. Cilia, mil gracias a ti, gracias también a Jorge por esta invitación y por la oportunidad de contarles entonces acerca de CoCrea, acerca del beneficio tributario que ya han mencionado, acerca de la convocatoria que está abierta y bueno, cuáles son estas oportunidades y creo que Jorge lo mencionaba muy claramente en su introducción. Esto se trata de oportunidades y cómo las aprovechamos desde los diferentes sectores en los que estamos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Contarles qué es CoCrea, quiénes somos, cómo esta organización que es muy nueva, pues qué propósito viene a cumplir en el país. Entonces, CoCrea es una corporación mixta sin ánimo de lucro que fue creada o que empezó a operar más bien el 1 de julio de este año, así que somos una organización muy joven, pero que se ha venido gestando desde hace algún tiempo precisamente en esta alianza público-privada conformada por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá, Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia y recientemente se unió también la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El propósito de estas 5 organizaciones que cada una desde su sector, desde su ambiente, desde sus prioridades ha venido trabajando por el desarrollo de los sectores culturales y creativos en Colombia es precisamente generar un nuevo actor en el ecosistema que pueda de manera transversal trabajar en todo el país, con todos los sectores, segmentos, categorías de la economía cultural y creativa, en todas las etapas de la cadena de valor. Entonces, ¿por qué existe una organización como CoCrea? Porque precisamente hay una claridad y una declaración consciente sobre la importancia de invertir en cultura en un país como Colombia, porque invertir en cultura aporta a la transformación del país, aporta al crecimiento económico, aporta al bienestar social, porque la cultura y la creatividad están presentes en todo el territorio e incluso en lugares donde no hay acceso tal vez a la educación, donde la gente no quiere dedicarse a carreras formales, etcétera, el talento está presente, el talento abunda y por lo tanto invertir en cultura es invertir en oportunidades precisamente para todos esos sectores. Y cuando hablamos de invertir en cultura, de pronto hay unas visiones limitadas y yo creo que María Cecilia hacía un buen trabajo de explicar qué oportunidades hay y cuando hablamos de invertir en cultura o invertir en creatividad, ¿de qué estamos hablando? Y hablamos desde, sí, claramente los artistas, pero también hablamos de emprendimientos, también hablamos de empresarios, hablamos de sectores como, por ejemplo, las artesanías, que está presente en muchas regiones del país. Hablamos de festivales, carnavales, ferias, todo tipo de manifestaciones culturales. Hablamos de muchos programas de responsabilidad social empresarial que están conectados con elementos culturales y recientemente también en la política pública hablamos de las áreas de desarrollo naranja o de los distritos creativos como motores de transformación de territorios, entonces que van mucho más allá de un impacto netamente de un emprendimiento propio, sino realmente de transformación mucho más amplia. Y también hablamos de muchos sectores y muchas categorías y muchos segmentos de la economía en Colombia. Hoy el DANE define la economía cultural y creativa o la economía naranja como compuesta por 103 actividades económicas o 103 códigos SIU. Entonces, cuando hablamos de invertir en cultura, hablamos precisamente de tocar un universo muy amplio de proyectos, iniciativas, emprendimientos que hay alrededor de todo el país y que precisamente al poner recursos a estos proyectos pues está generando un impacto muy importante. En ese sentido, la implementación del decreto 697 o esta responsabilidad que tiene CoCrea de manera muy inmediata en su primer año de operación tiene que ver con ese decreto que es hoy en Colombia tal vez una de las herramientas más potentes que existe, no solo para la reactivación y el fortalecimiento de estos sectores culturales y creativos, y obviamente pues más aún en estos momentos, digamos, post pandemia, cuando el país ha pasado a una situación económica difícil, cuando muchas empresas y muchos emprendimientos están en dificultades, sobre todo los de los sectores culturales y creativos, sino que esto permite también refrescar y generar nuevas fuentes de recursos para otros sectores de la economía. Entonces, es realmente una herramienta muy poderosa y muy generosa. Lo siguiente que es muy importante de este mecanismo es que invita a un ejercicio de corresponsabilidad. Esto también es algo que ya se ha mencionado anteriormente en esta conversación que estamos teniendo y es, aquí se juntan diferentes actores.
solo el sector creativo y cultural, sino cómo esto se conecta con otros sectores de la economía, con sectores que de pronto no se han acercado mucho, que no se consideran afines a los proyectos culturales o creativos, pero que a través de este mecanismo existe precisamente o se tienden estos puentes para conectar de una manera muy interesante y finalmente esto resulta en un gana-gana muy poderoso y muy potente. Y lo tercero es que la forma de hacerlo o la forma como se ha implementado es realmente muy sencilla, muy clara, muy transparente y por lo tanto lo que se busca es que esto genere el impacto que se ha planteado en términos pues, de política pública por parte de los ministerios que conforman esta organización y de los que están representados de alguna manera en la economía cultural y creativa, sino también obviamente el sector privado que pues busca eficiencia, busca agilidad y precisamente el mecanismo que se está implementando busca ofrecer ese tipo de implementación muy práctica. Entonces, ¿de qué se trata este decreto 697? ¿De qué se trata esta tarea que viene a liderar CoCrea? El beneficio tributario es muy sencillo. Se reglamenta las condiciones mediante las cuales se puede aplicar un incentivo tributario de deducción por invertir o donar a proyectos culturales o creativos en los campos elegibles de la convocatoria. Eso lo voy a traducir a términos más simples. Básicamente, a través de este decreto, el gobierno está dando la posibilidad para que los declarantes de renta, cualquier contribuyente de renta en Colombia, por aportar recursos que vayan a proyectos culturales o creativos, reciba a cambio un beneficio tributario representado en una deducción del 165% del valor aportado. Esto entonces genera una fuente de ingresos muy interesante para los sectores culturales y creativos y también unos ahorros muy importantes en la declaración de renta y en los ejercicios financieros de las aportantes. Entonces, volvemos a esta corresponsabilidad, volvemos a esta conexión de diferentes actores, porque aquí es evidente que para que este decreto funcione, este mecanismo funcione, se necesitan dos actores, se necesitan dos partes. Entonces, el primer actor son los aportantes, que son precisamente estas personas naturales o jurídicas, contribuyentes de renta, que están dispuestos a aportar recursos para proyectos de la economía cultural y creativa y a cambio recibir un beneficio tributario que es esta deducción del 165%. Ese primer actor entonces se empata o se conecta con la otra parte, la otra cara de la moneda, que es el titular del proyecto, que es quien recibe esos recursos del aportante para poder ejecutar sus proyectos relacionados con las industrias culturales y creativas y generar estos impactos que el país necesita y está buscando en términos de bienestar social, de desarrollo económico, de generación de empleo, etc. ¿Quién es, para efectos de esta convocatoria, un titular de proyecto? Es una persona natural o jurídica que haga parte de la economía cultural y creativa, es decir, que su objeto social esté dentro de estas actividades económicas entendidas como economía naranja o economía creativa y que postule un proyecto a la convocatoria de CoCrea. Esos entonces son los dos actores, el aportante quien pone la plata y recibe a cambio el beneficio tributario, el titular de proyecto quien postula un proyecto cultural y creativo a la convocatoria y si es avalado recibe los recursos del aportante para ejecutar esos proyectos. ¿Qué recibe un aportante a cambio de ese aporte, esos recursos que pone para los sectores culturales y creativos? Recibe un certificado de inversión o donación que le permite entonces dentro de su declaración de renta, de su ejercicio financiero, pues obtener un impacto muy importante. Entonces, la inversión o donación está representada o más bien se traduce en una deducción del 165%. ¿Eso qué significa? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde una empresa o una persona tiene una renta gravable de 1.000 y por lo tanto paga el 32% de impuesto a la renta que le representa un impuesto de 300. En el ejemplo de al lado tenemos ese mismo caso, pero esa misma empresa decide aportar 100 pesos a un proyecto de economía cultural y creativa. Eso le representa entonces una deducción de 165, lo cual baja su renta líquida gravable y sobre ese nuevo valor, o sea, en este caso, no sobre 1.000, sino sobre 835 paga el impuesto de renta. Esto significa que va a pagar 267 pesos de impuesto de renta versus haber pagado 320. Entonces, ese ahorro representado en un menor pago de impuestos es el retorno sobre la inversión de esos 100 pesos que el aportante puso
para un proyecto cultural y creativo. Pero además del ahorro representado en un menor valor de impuestos, el certificado de inversión o donación que obtiene a cambio este aportante es un título o valor negociable en el mercado secundario, o sea que lo puede vender y obtener liquidez inmediata a cambio de ese título, de ese certificado. Lo puede dar hasta en 2 años porque tiene una vigencia de 2 años, entonces si lo quisiera utilizar para su declaración de renta, no tiene que utilizar la totalidad en el ejercicio de la declaración de renta, por ejemplo, del próximo año, sino que puede usar la mitad en el 2021 y la mitad en el 2022. Se puede fraccionar hasta en 5 unidades, en 5 fracciones, y puede ser utilizado de manera parcial. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, si una empresa tiene un certificado por 100, pues puede decidir que lo fracciona en 5 unidades de 20, utiliza 20 el primer año, utiliza 20 el segundo año y vende los 60 restantes. Esas alternativas, esa ingeniería financiera que se permite a través de este certificado, pues le da a la empresa una flexibilidad muy importante en el uso de esta herramienta. Entonces, no es solo el beneficio tributario evidente, que son 165 que se puede deducir, sino la utilización misma del certificado. Entonces, con eso queda evidente que los beneficios del mecanismo de este decreto 697 pues son muchos, pero el beneficio evidente para el sector cultural y creativo es tener acceso a recursos que antes no existían para poder desarrollar los proyectos. Y para un contribuyente de renta, pues el beneficio evidente es esa deducción del 165% que se ve reflejada en un menor pago de impuestos. Pero también hay unos beneficios que no están explícitos en el decreto, pero que son evidentemente resultado de o consecuencia de utilizar esta herramienta. Entonces, para el sector cultural y creativo está desde fortalecer las capacidades desde la formulación de los proyectos hasta la ejecución de los mismos. Entonces, nuevamente volvemos a esta visión muy empresarial o muy de emprendedor de estos proyectos culturales y creativos que exigen desde la postulación del proyecto realmente sentarse y analizar qué impacto va a generar mi proyecto, cómo lo estructuro de la mejor manera para que sea eficiente en términos del uso de los recursos y en términos de la ejecución del cronograma. También le da a un actor de estos sectores creativos la posibilidad de acercarse y conectarse de manera cercana realmente con los aportantes, es decir, de tener acceso a una transferencia de conocimiento o de tecnología, de tener acceso a las estructuras empresariales de ese aportante, de tener acceso posiblemente a sus redes sociales o, mejor dicho, de generar una relación cercana y de alguna manera que este aportante sea también un mentor en el desarrollo de los proyectos si así lo quisieran las partes. De todas maneras, eso permitiendo aún una independencia creativa que es muy importante porque los proyectos reciben los recursos después de haber sido aprobados y avalados en la convocatoria, así que no hay una injerencia por parte del aportante frente a los bienes o servicios o productos resultantes de esos proyectos. Muy importante mencionar que este mecanismo no es una financiación ni es un crédito, así que los recursos del aportante que reciba un titular de proyecto cultural y creativo no son reembolsables y esto le da una gran tranquilidad de alguna manera a este sector cultural y creativo que a veces tiene dificultades de acceso al crédito, de acceso al sector financiero. Precisamente este mecanismo lo que da es obtener los recursos para ejecutar los proyectos sin necesidad de tenerlos que devolver. Y adicionalmente, pues una visibilidad importante porque toda esta operación y estructura de CoCrea lo que hace es visibilizar todos los proyectos que queden avalados por la convocatoria, promocionarlos frente a posibles aportantes y pues obviamente intentar lograr los recursos para la ejecución de los mismos. Pero, y aquí quiero hacer énfasis porque realmente un resultado o una consecuencia muy importante de este decreto y es que más allá del beneficio tributario que recibe un aportante, para muchas empresas puede ser una fórmula muy interesante de contribuir a sus programas de responsabilidad social empresarial y ampliar esto hacia la responsabilidad cultural empresarial. Entonces, incorporar
los proyectos a los cuales se aporta dentro de los indicadores y los impactos generados de responsabilidad social de las empresas. Se puede generar un impacto muy interesante en las comunidades o en los territorios para empresas que tienen operaciones tal vez en municipios remotos, que no son ciudades capitales, porque en todos los lugares del país hay emprendimientos culturales, hay carnavales, hay festivales, hay procesos alrededor de las artesanías, del turismo cultural, del patrimonio, etcétera. Entonces, realmente una empresa que trabaja en un territorio donde muchas otras actividades económicas sí puede utilizar este mecanismo para trabajar de manera integrada con la comunidad, apoyando proyectos muy específicos de esos territorios. También una empresa aportante puede, a través de este mecanismo, lograr impactar sus objetivos de desarrollo sostenible, porque muchos de los proyectos culturales y creativos precisamente aportan o contribuyen al desarrollo de estos ODS. Y adicionalmente también hay un impacto más allá del retorno sobre la inversión económico, donde se puede valorar un retorno social, un retorno ambiental, un retorno a nivel reputacional. Entonces hay que tener en cuenta todos estos beneficios adicionales que para una empresa aportante pues pueden ser significativos y pueden impactar sus propios indicadores. Y por último, quiero mencionar la importancia del mecanismo en términos de transparencia, trazabilidad y seguimiento, porque muchas empresas a veces lamentan la falta de conocimiento acerca de el impacto que genera su pago de impuestos. Y con este mecanismo precisamente se permite hacer ese seguimiento y esa trazabilidad de cómo se están utilizando los recursos de un aportante. Entonces, cuando un aportante pone sus recursos a un proyecto cultural y creativo, desde CoCrea vamos a reportar el avance, el impacto, los indicadores, etcétera, alrededor de ese proyecto, que pueden entonces pues ser muy importante para una empresa conocer qué está pasando con esa plata que dio. ¿Qué es el mecanismo entonces que conecta estos dos actores y estos dos jugadores o pues personas o partícipes de este mecanismo? Es precisamente la convocatoria. CoCrea abrió este año, el 4 de septiembre, una convocatoria que es a través de la cual se canalizan los proyectos de los sectores culturales y creativos que se deben postular a esa convocatoria y que pasarán entonces por un proceso de evaluación. Todos los proyectos que cumplan con los requisitos, estén dentro de los campos elegibles, las categorías de la economía creativa, etcétera, y que obtengan un puntaje de por lo menos 80 sobre 100, 80 o más, se consideran proyectos avalados. Y son esos proyectos avalados los que pueden recibir los recursos de un aportante, que a su vez recibirá el beneficio tributario. Entonces, la convocatoria es muy importante porque es realmente el conector entre estas dos partes. Las modalidades de participación de esa convocatoria. Entonces, tanto para quien se quiere postular a la convocatoria como para quien quiera recibir el beneficio tributario, es importante conocer estas tres modalidades de participación. La primera de ellas se llama CoCrecer y es una modalidad que está diseñada exclusivamente para MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas que hacen parte de la economía cultural y creativa y que a través de este mecanismo pueden postular sus propios proyectos, utilizar sus recursos para ejecutarlos y recibir a cambio el beneficio tributario. Entonces, aquí el mecanismo es, yo como mi pyme cultural o creativa voy a crecer, voy a expandir mis operaciones, voy a ampliar mis líneas de producción, etcétera, con mis propios recursos, pero como recibo el beneficio tributario, pues eso me permite apalancar ese crecimiento. Esa es la filosofía detrás de la modalidad CoCrecer. La segunda modalidad se llama CoCreemos y es aquella en la cual se generan previamente estas conexiones entre titular de proyecto y aportante. Entonces, el titular se presenta a la convocatoria con su proyecto, pero ya tiene identificado quién le va a poner los recursos para ejecutarlo. Entonces, ejemplo aquí muy sencillo es, yo voy a la convocatoria, postulo mi proyecto, pero ya sé que la empresa X va a poner mi plata, entonces dentro de la plataforma de postulación voy a decir, la empresa X va a poner los recursos y si ese proyecto es avalado, pues la empresa X le gira los recursos a ese titular de proyecto y empieza la ejecución. La tercera modalidad se llama Banco Crea y es aquella en la cual un titular de proyecto también se postula a la convocatoria con su proyecto cultural o creativo, pero no tiene identificado un aportante. Entonces, en este caso, los proyectos avalados entran a formar parte de un banco de proyectos que CoCrea promocionará
potenciales aportantes de todo el país. Entonces, cuando CoCrea haga esa labor de ir a buscar inversionistas o aportantes para estos proyectos, lo que hará es mostrar todos los proyectos avalados que estén dentro del banco para que el aportante elija su preferencia frente a cuáles proyectos pues pone sus recursos. Y la forma en que un aportante puede decidir un proyecto a aportar pues tiene que ver con los perfiles de esos proyectos que CoCrea estará en capacidad de mostrarle por segmento o sector de la economía creativa, por territorio o región del país en la que se ejecutan o desarrollan esos proyectos. Se pueden perfilar de acuerdo, por ejemplo, a las personas que lideran los proyectos, entonces si son mujeres, si son, no sé, víctimas del conflicto, si son una población específica. Entonces, el aportante dentro de ese gran banco de proyectos, pues elige a qué proyecto le ponen los recursos. Los campos elegibles. Si alguien quisiera postular un proyecto a esta convocatoria, lo debe hacer dentro de los campos elegibles que ha definido el decreto, que son ¿cuáles? Primero, los planes especiales de salvaguardia, que son los proyectos que están incluidos en las listas representativas del patrimonio cultural e inmaterial de Colombia. Se pueden postular proyectos de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas y se pueden postular proyectos de economía creativa, que entonces se abren varias categorías, subcategorías, que son áreas de desarrollo naranja o proyectos o que sean o estén dentro de estos distritos creativos que hayan sido decretados por alguna entidad territorial, proyectos dentro de las áreas de artes y patrimonio, de industrias culturales y de industrias creativas. Entonces, al principio les mostraba unas imágenes con los códigos SIU. Esos códigos SIU están relacionados precisamente con estos campos elegibles en los cuales es permitido entonces o es posible presentar proyectos a la convocatoria. Unos elementos adicionales importantes. Los proyectos que se postulen a esta convocatoria pueden tener una duración máxima de 3 años de ejecución, pero no hay un límite mínimo. Entonces, un proyecto se puede postular para hacer un evento o una actividad específica y eso se puede ejecutar en 1 o 2 meses, no hay problema, eso se puede hacer. El monto de los proyectos que se pueden postular. Pueden pedir como mínimo 35 salarios mínimos, que redondeando son 31 millones de pesos, y pueden pedir hasta 30.000 millones de pesos para ser aportados a través de este mecanismo. Eso entonces es un rango muy amplio de tipos de proyectos que se pueden presentar. El manejo de los aportes. Aquí me detengo un poco porque es muy importante. Yo hablaba de la transparencia y la trazabilidad y el seguimiento y el control. Entonces, los aportes que un aportante pone a un proyecto cultural o creativo se manejan a través de patrimonios autónomos para los proyectos superiores a 100 salarios mínimos o en cuentas exclusivas y remuneradas para proyectos menores a 100 salarios mínimos. Entonces, para el caso de proyectos de más de 100 salarios mínimos, o sea, 80 millones más o menos, se exige la constitución de un patrimonio autónomo y entonces la fiduciaria en la cual se registra o se abre ese patrimonio autónomo es quien irá haciendo los giros o los desembolsos de acuerdo a lo que haya sido el presupuesto que haya sido postulado y aprobado en la convocatoria. Eso le da gran tranquilidad al aportante que los recursos que aportó a este proyecto pues están siendo utilizados de manera absolutamente de acuerdo a lo aprobado. Adicional a esto, CoCrea hace también un seguimiento a la ejecución física. Entonces, garantizamos o buscamos por lo menos hacer esa supervisión y ese control a que los recursos desembolsados por la fiduciaria, por ese patrimonio autónomo, efectivamente se están utilizando para generar un avance satisfactorio del proyecto. Y por último, no hay una limitación frente a cuántos proyectos puede postular un titular. Entonces, un titular puede tomar toda su operación y decidir que va a ser un proyecto relacionado con circulación, un proyecto relacionado con internacionalización de sus productos o sus servicios, otro proyecto relacionado con investigación y desarrollo de una nueva línea de su negocio, etcétera. Entonces, permite gran flexibilidad frente a la postulación de diferentes proyectos por parte de un mismo titular. En ese mismo sentido, también permite que un solo proyecto pueda tener más de un aportante. Entonces, por poner un ejemplo, si yo tengo un proyecto que vale 500 millones de pesos, puedo tener un solo aportante que pone los 500 millones o 5 aportantes que ponen 100 cada uno. Lo importante es garantizar la totalidad de los recursos para poder empezar la ejecución. Y por último, tampoco hay una limitación frente a un aportante en cuántos proyectos o de cuántos titulares puede aportar. Entonces, si un aportante está interesado y tiene una declaración de renta que le permite aportar, no sé, 1.000 millones de pesos, pues puede decidir aportar 100 a un proyecto, 100 a otro. 100. Entonces,
en ese sentido, pues se permite también gran flexibilidad, precisamente buscando generar mecanismos que permitan que los diferentes titulares pues, postulen muchos proyectos, puedan recibir aportes de diferentes fuentes y que un aportante también pueda aprovechar el beneficio tributario con gran flexibilidad. Toda esta información está disponible en la página web de CoCrea. Quienes no la hayan navegado y conocido, pues mi recomendación es ir a www.cocrea.com.co. Tenemos sección dedicada específicamente a los aportantes, en la sección de servicios está la información relacionada con la convocatoria y acá entonces pues van a encontrar información de interés para tanto el lado del aportante como el lado del titular de proyecto que pueda tener acceso a la información, postular sus proyectos, saber qué información se va a pedir. Hola Mónica, muy buenos días, espero que estés muy bien. Aquí te quería hacer algunas preguntas que nos fueron dejando la audiencia para volver a hacer hincapié en ciertos puntos. Aquí te voy a leer algunas de las preguntas y dice, ¿por qué esta convocatoria puede interesarles a los empresarios? Me parece un punto muy interesante como para volver a recalcar. Ok, entonces, pues lo primero es decir que empresarios pueden ser o no actores de las industrias culturales y creativas. Si son empresarios del sector cultural o del sector creativo, les interesa porque pueden postular sus proyectos a la convocatoria y obviamente a través de este mecanismo podrían encontrar recursos para ejecutar sus proyectos. Si estos empresarios no hacen parte del sector cultural y creativo, también les interesa porque el beneficio tributario es el más generoso que existe en Colombia. No hay nada ni siquiera remotamente cercano a obtener una deducción del 165% que impacte la declaración de renta. Entonces yo creo que todos los empresarios en general quieren pagar menos impuestos, quieren ahorrar plata, quieren tener un mejor flujo de caja y este mecanismo definitivamente lo permite. Súper bien. Otra de las preguntas que nos hacían dice, las empresas e instituciones pueden financiar hasta un 70% de los proyectos. ¿El otro 30% debe correr por cuenta de los creadores del proyecto? Sí, esa es una muy buena pregunta y un punto muy importante porque este mecanismo lo que busca es, sí, obviamente generar recursos para el desarrollo de los proyectos, pero es una invitación a un ejercicio de corresponsabilidad. Esto no es, digamos, es plata regalada en el sentido que no hay que devolverla, pero sí hay que hacer un esfuerzo. Y aquí lo que se busca es desarrollar proyectos y no, el otro día alguien decía esta frase que me parece muy pertinente, esto no es para cazadores de convocatorias, esto no es alguien que esté buscando plata a ver qué hago con ella, no, esto es, tengo un proyecto y necesito desarrollarlo porque este es mi emprendimiento, porque yo de esto vivo, porque con esto estoy generando, impactando y por lo tanto estoy dispuesto también a poner mi parte para lograr que este proyecto se haga. Obviamente, pues un aportante va a ayudar y apalancar de manera muy importante. Entonces, ese 30% realmente es ese compromiso propio o individual que se busca que las empresas pongan y que tengan pues ese compromiso. Pero lo interesante es que ese 30% propio puede ser en especie. Entonces, no se necesita flujo de caja, no se necesita liquidez, no se necesita pues tener un crédito bancario, se necesita tener un proyecto donde yo puedo poner mi aporte en honorarios, puedo poner mi aporte en los activos, si es que tengo una planta o unas oficinas o un taller o un estudio, pues eso puede ser considerado parte del aporte, pero sí busca este compromiso y esta corresponsabilidad que creo que todos hemos hablado de esta necesidad de trabajemos juntos y tú pones una parte y yo pongo una parte y sacamos adelante estos proyectos. Súper bien. Vamos a ir a otra de las preguntas y es, ¿en cuántos proyectos puedo invertir para esta versión de la convocatoria? Si bien es algo que ya se nombró, pero quería... En todos los que quieras, ojalá inviertas en muchísimos. Sí, un aportante no tiene limitación más allá de su propia disponibilidad de recursos y obviamente pues del cálculo financiero y tributario que haga, aunque tengo que aquí hacer una anotación que me parece muy relevante y es este mecanismo permite que incluso una empresa que tiene pérdida fiscal lo pueda utilizar, porque como es una deducción y no un descuento, se aplica antes de la renta gravable, por lo tanto, no importa si una empresa da pérdida, lo puede utilizar y podría ese título, ese certificado, venderlo y obtener liquidez. Entonces, es realmente bien generoso y bien flexible en términos de estructura tributaria.
Bien. Y Mónica, para ir cerrando, una última pregunta y es, para esta primera convocatoria hay plazo hasta el 4 de diciembre. ¿Volverá a haber otra convocatoria? ¿Dónde podemos conocer más sobre esta iniciativa? Sí, esta convocatoria pues es atípica, obviamente el año, todo este año 2020 es un poco atípico, un poco raro, pero el decreto lo que dice es que la convocatoria se abrirá todos los años en los primeros 4 meses del año. Entonces, esta se va de alguna manera a traslapar con la convocatoria del 2021 que se abrirá pues entre enero y abril, pero todos los años hay una nueva, entonces se tendrá pues esta posibilidad de seguir postulando proyectos, de seguir aportando a proyectos. De todas maneras, yo aquí quiero hacer una cuña o una invitación y es, yo creo que es importante considerar si alguien se va a postular a la convocatoria, utilizarla como un laboratorio de prueba. Entonces, puede que este año yo no alcance a recibir los recursos, puede que mi proyecto no quede avalado, pero sería interesante que igual lo postulen y que en esa retroalimentación de la evaluación pues se permita un aprendizaje que fortalezca la postulación del proyecto para la próxima convocatoria, que sí va a ser en el año completo, que sí va a empezar temprano, etcétera. Pues yo creo que uno no pierde nada postulando un proyecto y conociendo el mecanismo. Y obviamente el que va a aportar, pues hay tiempo todavía porque el beneficio tributario no desaparece. Entonces, puede que no me sirva el 2021, pero si hago la inversión en el 2021, pues la puedo utilizar en el 2020 o puedo vender el certificado. Entonces, realmente es un mecanismo que no vence y mi invitación es a aprovecharlo, no importa en qué época del año estemos, aprovecharlo y utilizarlo. Súper bien. Mónica, muchísimas, pero muchísimas gracias por este espacio. Le quería recordar a las personas que estén viendo ahora en vivo el video o quien vaya a verlo posterior, dejaremos en la descripción del video y también nos comunicaremos por correo, porque nuestro objetivo es también acompañarnos a que puedan presentar proyectos, a que puedan conectarse con proyectos del sector creativo y cultural. Entonces les estaremos compartiendo un formulario para que nos cuenten cuáles son sus necesidades, si están trabajando sobre un proyecto, cuáles son de pronto esos conflictos donde podríamos cerrar brechas y poder llegar a estos 80 puntos que necesitamos para que ese proyecto pueda ser factible. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por este espacio, a Jorge, a Ceci, y le estaremos compartiendo más información y para que puedan conectarse con el Power y puedan seguir y presentar su proyecto a CoCrea. Así que muchas gracias a todos. Jorge. La Gazón. Esto estuvo genial. Muchas gracias a Mónica. Las preguntas también, como las dirigiste, le dan mucha más claridad al asunto y yo quisiera cerrar de una manera muy importante y es la siguiente. El año pasado, solo en Medellín, quienes le apostaron a la innovación tuvieron un ingreso promedio de un 26% adicional de lo que tenían esperado por sus retornos de sus negocios. ¿Cuál es la invitación? ¿Para qué es que innovamos? Innovamos para darnos el permiso de hacer cosas diferentes. Ese darnos el permiso de hacer cosas diferentes ya no es simplemente una aventura, es innovar o desaparecer. Quiero compartirles algo. En un reciente estudio en el que coincidieron la revista Fortune, el CEO de Cisco, la revista Portafolio en Colombia, en la Universidad de Washington, nos dijeron que en menos de 5 años, por lo menos el 40% de las empresas que existen y no generen ningún cambio representativo van a desaparecer, no van a existir. Ahorita hablábamos con Mónica del tema de que esto es simplemente una apuesta, una inversión pequeña. ¿Cuál es el retorno de esta inversión? Recordemos que el retorno de cualquier inversión tiene unos números representativos atractivos, ¿sí? Aquí no hay problema entrar en esta aventura, pero no se nos olvide que esto es una apuesta. Esta invitación de esta convocatoria es un retorno a la innovación. El retorno de la innovación siempre va a ser exponencial, siempre va a procurar salir del crecimiento lineal de nuestra empresa para poder pivotear y generar una disrupción. Miren, hoy se trata de una invitación donde la economía cultural y creativa ayudará a los procesos
de disrupción de sus empresas. Disrupción, por definición de diccionario, es una cosa muy simple. Es un cambio de dirección hacia un nuevo rumbo y que esa nueva dirección se mantiene sostenible y me lleva a otros lugares en el tiempo. Eso son los resultados exponenciales. Es momento de que se pregunten, ¿qué define su negocio? ¿Sus productos o servicios actuales? Y entonces eso les da un límite de tiempo muy corto de vigencia, o a su negocio lo definen las capacidades que encuentran y las oportunidades que tienen afuera. La oportunidad de hoy es cómo efectivamente la generación de experiencias está en invertir, en reconocer, en trabajar con un mercado que está haciendo que todo el mundo tenga más diferenciación, por lo tanto, más competitividad. Esa es la invitación de hoy. Abran la puerta de participación de esta oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo y nos lo contó Mónica, nos lo ayudaste a aclarar tú. Empiecen ya a darse el permiso de hacer algo diferente con la economía cultural y creativa y con las oportunidades que genera el mercado. Es muy fácil. A través de cocrea.com.co encuentran los formularios. También están en las redes, en Instagram está cocrea.org, en Twitter está también cocrea.org, igual en Facebook. Es el momento de salir de ese crecimiento lineal hacia un crecimiento exponencial. Eso es lo que aporta el trabajar con la economía cultural y creativa. No solo en lo que aparenta que podría ayudar, es que eso es como de mercadeo, eso es como lo creativo, no. Es la formulación o la reformulación de mi negocio a partir de, como lo decía el reciente Premio Nobel de Economía Paul Romer, la acumulación de ideas es la que impacta nuestro crecimiento económico. Traigamos ideas creativas, ideas que impactan nuestro negocio. Por favor, cocrea.com.co. Es el momento y es la oportunidad que tanto buscamos en estos tiempos de cambio. Los dejamos entonces con la inquietud. Queremos que participen y verlos muy pronto contándonos cómo impactaron a sus modelos de negocio. Yo creo que ahí estamos, Gastón. Y a todos, muchísimas gracias. Thank you.